Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, hoy transmitiendo desde nuestro tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema central sobre el carácter vinculante del precedente constitucional. Esta iniciativa se inscribe en el marco de las atribuciones que le da a nuestro Tribunal Constitucional su ley orgánica, de promover el estudio del derecho constitucional. Y dado que el precedente es uno de los ejes temáticos del funcionamiento de la Alta Corte, nuestro tribunal ha querido dedicarle este congreso de manera total a las discusiones de diversos juristas y académicos nacionales e internacionales y el impacto que ha tenido esta figura en la cultura de la Constitución a nivel nacional e internacional. Pero el contenido de nuestro programa no se limitará a esto, ¿verdad que no, Paola? Claro, Félix. Tenemos también nuestro reportaje, nuestros artículos, nuestra sección de noticias. Tenemos de todo, así que no se lo pueden perder. Vamos a ver el contenido del programa del día de hoy. Noticias TC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte en una edición especial con motivo a la celebración del tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional titulado Carácter vinculante del precedente constitucional. Y justo en este espacio se desarrolló el cónclave que atrajo la atención de conferencistas nacionales e internacionales. Vamos a ver de qué se trató este evento durante los 3 días. En esta actividad desarrollada del 12 al 14 de este mes en el Hotel Sheraton de la capital, participaron 26 expositores, 13 nacionales y 13 internacionales, entre ellos magistrados de tribunales constitucionales, catedráticos y expertos de diferentes países. El derecho constitucional es el derecho de la democracia. Madison señalaba que, cito, la Constitución es un instrumento esencial para el buen gobierno. La democracia dominicana es una democracia adulta, consolidada, pero perfectible. Y cada día más es necesario sustentarla en las normas, valores y principios constitucionales. En el marco de este tercer congreso se abordaron aspectos teóricos y prácticos, tanto nacionales como internacionales, en relación al precedente constitucional y fuerza vinculante. La conferencia inaugural, titulada Los precedentes constitucionales y creación judicial, estuvo a cargo del prestigioso académico peruano de fama internacional, Dr. Domingo García Belaúnde. Pero antes de estos 3 días de intensa jornada, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, como anfitrión, ofreció un cóctel de bienvenida a los conferencistas que participaron en este Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. El presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, agradeció a los conferencistas y panelistas nacionales e internacionales por aceptar la invitación que les hiciera el Tribunal Constitucional a participar de tan importante encuentro y que reunió a la comunidad jurídica dominicana. Es simplemente un intercambio, vernos, saludarnos y decirles a ustedes que esta tierra de la República Dominicana, que se caracteriza siempre por ser acogedora, alegre, pues los recibe con los brazos abiertos. Estamos profundamente agradecidos de que ustedes hayan aceptado la invitación del comité organizador. Destacó que el común denominador de estos encuentros internacionales es la supremacía de la Constitución y ponderó el trabajo realizado por la comisión organizadora del cónclave. El magistrado Justo Pedro Castellanos Curi aseguró que las decisiones adoptadas por el Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana han contribuido al afianzamiento de la soberanía y el nacionalismo del pueblo. Estamos bien dotados en términos normativos y jurisprudenciales para enfrentar con éxito esas agresiones. Y sin embargo, tenemos que permanecer vigilantes, trabajar permanentemente en la conciencia nacional, hacer proselitismo en favor del constitucionalismo y de la dominicanidad.
El magistrado se expresó en esos términos al dictar la conferencia Soberanía y Nacionalidad en el Constitucionalismo Dominicano, en un acto realizado en el auditorio del Colegio Santa Teresa, Santo Domingo Este. Además del juez Justo Pedro Castellanos, participaron en la actividad los magistrados Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, Rafael Díaz Filpo, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Wilson Gómez Ramírez, Idelfonso Reyes, Jotin Curi David, Hermógenes Acosta de los Santos, así como el secretario Julio José Rojas Báez. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, destacó las instrucciones del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. En el ámbito de la enseñanza constitucional, queremos saludar efusivamente las instrucciones que el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, impartió al señor ministro de Educación Andrés Navarro para que se aplique en el menor plazo posible el precepto de la enseñanza de la Constitución en las aulas. Los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional y en calidad de conferencista, el magistrado Justo Pedro Castellanos Couri, fueron reconocidos por la Oficina Senatorial, la Gobernación Provincial y la Alcaldía de Santo Domingo Este, en la persona de Alfredo Martínez y Jacinta Esteves, el Colegio de Abogados, entregada por Lucía Florentino, y el Colegio Santa Teresa, en la persona de la hermana Carmen Fernández, acompañada de varios estudiantes, entre otras entidades. También recibieron otros reconocimientos de la Rectoría del Instituto Tecnológico de las Américas, en la persona de José Armando Tavares, la Procuraduría Fiscal, a través de la magistrada Olga Dinas Llaverías, la Procuraduría de la Corte de Apelación, entregado por el magistrado Edward Robel Rodríguez, el Colegio Santa Teresa y el Comité Gestor de la presentación de la Alta Corte, que estuvo cooperando para la cuarta presentación de los jueces. Al cierre, el presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, en nombre del Pleno del Tribunal Constitucional, entregó publicaciones editadas de ese organismo a distintas personalidades, entre otras autoridades provinciales, legislativas, municipales y de distintas entidades sociales y comunitarias. Amigos, y hasta aquí las principales informaciones que se generan a lo interno de nuestra Alta Corte. Soy Tomás Marte y les invito a que continúen con el desarrollo de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. En el marco del Tercer Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organiza nuestro tribunal, distintas personalidades externaron sus opiniones al respecto. Saludo también esta iniciativa del Tribunal Constitucional, porque esto, como muy bien decía el presidente, pues se enmarca dentro de lo que son, digamos, los objetivos y el mandato que la misma Constitución y la ley orgánica y de los procedimientos constitucionales le instruye al Tribunal Constitucional, promover sobre todo en lo que tiene que ver con la educación y la promoción para la creación de una cultura constitucional en la República Dominicana, para que aprendamos a vivir, como dice el doctor Milton Ray Guevara, en Constitución. Bueno, yo saludo estas iniciativas y estos trabajos del Tribunal Constitucional en orden a crear una cultura constitucional del pueblo dominicano. Y pienso que lo ha venido logrando con gran éxito, con el compromiso y la colaboración de todo lo que significa el Tribunal Constitucional, tanto en lo que tiene que ver con su equipo de jueces, como con los diversos servidores que están en el mismo tribunal. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo,
y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25,000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Artículo 36. Reglamentación de los símbolos patrios. La ley reglamentará el uso de los símbolos patrios y las dimensiones de la bandera nacional y del escudo nacional. En el reportaje de la semana abordaremos una fecha de singular importancia no solo para el país, sino para toda América. Nos referimos al encuentro de culturas, a través del cual conmemoramos ese intercambio que se produce cuando los europeos arriban a nuestro continente y entran en interacción con las comunidades locales. Pues vamos a ver este interesante tema a propósito de encontrarnos en una actividad internacional. El reportaje. En el mes de octubre, la fiesta por la hispanidad mantiene vivo en las generaciones del mundo aquel acontecimiento que, al igual que la llegada a la luna, marcó un antes y un después en la vida de los seres humanos. Nos referimos al día 12 de octubre de 1492, cuando tras 72 días, la expedición capitaneada por el almirante Cristóbal Colón llegaba a la isla Guaraní en el archipiélago de las Bahamas. El grupo de aventureros ignoraba que estaban estableciendo el primer contacto entre los continentes europeo y americano,
Al menos es lo que científica e históricamente más se ha difundido, pese a que hubo otras expediciones de trascendencia. A partir de este momento, el descubrimiento permitió que Europa, América y Asia empezaran lentamente a compartir sus culturas, adelantos e inventos, además de expresiones artísticas y recursos, destacándose los alimentos, oro, plata y cobre. Esa diversidad es lo que permite precisamente todas estas transformaciones de todo género. Hay que recordar que fue de tanta importancia el encuentro entre los europeos y los indígenas de América, o de lo que luego se denominó América, que 1492 marca el inicio de la historia moderna. El encuentro de estas culturas ha generado distintas versiones. Documentos publicados señalan que en el caso de la Fiesta Nacional de España fue idea del escritor Ramiro de Maeztu, quien en su artículo llamado La Hispanidad afirmaba: el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Esta celebración inició en 1935. Pero legalmente esta festividad fue regulada a partir de 1958, momento en el que el país se encontraba bajo la dictadura militar del general Francisco Franco. La conmemoración está contemplada por la Ley número 18/1987, que omite el término Día de la Hispanidad y solo se refiere a fiesta nacional. La denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez Sampedro como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica. Según expresa el Boletín Oficial del Estado, el 12 de octubre simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Otra teoría de la nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, surgió en el siglo XIX, cuando al celebrarse el 4º centenario del descubrimiento, fue firmado un decreto real en el monasterio de la Rábida el 12 de octubre de 1892 por María Cristina de Habsburgo, y aunque este momento no se establecería como día oficial, años después sería instituido como fiesta nacional por todas las naciones, sin excluir Estados Unidos de Norteamérica. Popularmente se conoció como el Día de la Raza, sin embargo el nombre oficial solía variar de un país a otro. España celebraba el Día de la Fiesta Nacional o de la Hispanidad. Estados Unidos, Columbus Day o Día de Colón. El Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile y en Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela. En cada lugar de América vivían diferentes tipos de cultura. Los mesoamericanos, en lo que hoy es México, encabezado por los mexicas, los aztecas, los incas, que ya eran todo un imperio, y que pues cada uno de ellos aportó su grano de arena a la cultura europea y a la cultura mundial. Así que pienso que sigue siendo fundamental para comprender, para pues analizar la historia, esa fecha 12 de octubre de 1492. República Dominicana celebró durante mucho tiempo el Día de la Raza, luego el Día de la Identidad y Diversidad Cultural. El Día de la Raza daba a entender que se refería a la raza hispánica, dejando de lado el indigenismo y la africana, componentes importantes de la conformación de la identidad dominicana. Esa dinámica política del dominicano, vamos a decirlo así, a veces un poquitito impulsivo,
un poquito desordenado, si se quiere, y con cierto ímpetu, también es parte de esa herencia cultural, de la rebeldía, de las imposiciones. Primero la rebeldía indígena en contra del dominio español, después la rebeldía africana en contra de la esclavitud y la rebeldía de los propios europeos en contra de posiciones de los propios europeos. Para estudiosos de la sociología y la propia historia, en algunos pueblos, el descubrimiento de América y la posterior conquista por potencias europeas dio lugar al sometimiento o destrucción de las culturas precolombinas, sin diferenciar estrictamente ambos fenómenos y por tanto critican y rechazan la celebración del 12 de octubre. A partir del 12 de octubre no solamente ya se da el encuentro entre indígenas y europeos, sino porque ya años después entonces vienen los africanos y son los que terminan por completar un denominado trípode cultural, trípode social que hoy nos caracteriza. Dentro de los males heredados está, que es el más importante como ser humano, la extinción de una raza. Otras figuras de tendencia conservadora favorecen la festividad del encuentro entre mundos, resaltando además la prohibición del maltrato y la esclavitud indígena decretado por la Corona de Castilla en 1512, evidenciando esta diferencia, frecuentemente ignorada por quienes se oponen a la importancia que tiene la fecha. Ambas posiciones han generado debates sobre el contenido de la celebración en algunos países y descartando términos como razas humanas, sustituyéndolos por grupos étnicos. Ese abandono de que fue víctima Quisqueya de parte de los que la invadieron, no eran descubridores, nosotros existíamos como tales. Trajo como consecuencia Haití, en la parte occidental de la isla. Y con ello, todos los inconvenientes que ese hecho ha generado. Bueno, realmente ellos vinieron con el objetivo de saquear realmente la isla y apoderarse de todo. Realmente hubo una esclavitud y un saqueo total de la isla. La fecha histórica del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, cambió el rumbo histórico en toda Hispanoamérica y gran parte del mundo, por lo que constituye el encuentro entre dos culturas y es un hecho que transformó las relaciones entre los pueblos y los hombres. La República Dominicana se caracteriza porque sus habitantes tienen un estilo peculiar de festejar y hacer las cosas. Los dominicanos de hoy casi no buscan la comprensión de su identidad, de su yo, de su ser, de su existencia en el pasado, sino que parten de una realidad cotidiana y eso pues no nos ayuda a evolucionar. Para la conmemoración del Día de la Hispanidad se involucran no solamente las escuelas y centros educativos, sino también instituciones gubernamentales, iglesias y el Faro a Colón, entre otros. El Ministerio de Cultura y la Gobernación del Faro a Colón organizan actividades en el que este monumento tiene primacía por estar aquí la urna con los restos del almirante Cristóbal Colón. No obstante, el tributo ha perdido relevancia en comparación con un siglo atrás, sustentando en las perspectivas de interpretación histórica que ha generado una visión más objetiva acerca del 12 de octubre de 1492 y sus implicaciones para las sociedades aborígenes. Ahora mismo nos encontramos en la República Dominicana, donde hay personas de todos los países. Es un país muy bonito, de verdad es muy agradable. Ahorita que vemos bastantes venezolanos aquí, bueno, yo de verdad por mi parte estoy bastante agradecida con ustedes porque nos han abierto las puertas de la mejor manera. El propio desarrollo de los países se ampara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional. Considera que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU el 21 de diciembre de 1965, entró en vigor el 4 de enero de 1969 y en el artículo 2, inciso 1, señala: los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre las razas. En el marco del Tercer Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organiza nuestro tribunal, distintas personalidades externaron sus opiniones al respecto. No es una sorpresa, el Tribunal Constitucional, que está cumpliendo 5 años de la República Dominicana, desde el punto de vista de la visión comparada, es probablemente uno de los tribunales constitucionales más activos de Iberoamérica. Y es uno de los tribunales constitucionales cuyas decisiones han tenido un mayor impacto que en otros países de América. Mira, no solamente hay la necesidad de esa formación, sino que yo comparto con el presidente del Tribunal Constitucional la idea de que la Constitución sea materia de estudio en el sistema escolar público, porque conocer la Constitución eleva nuestra cultura política, nuestra cultura ciudadana, nos hace ser mejores ciudadanos y mejora la calidad de la ciudadanía en la sociedad dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Y
continuamos en nuestra sección de entrevistas. Ahora contamos con la presencia del doctor García Belaúnde, un catedrático universitario con una trayectoria bastante interesante. También un abogado en ejercicio. Tenemos desde el Perú al doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy gentil acá. Bueno, doctor, usted sabe que estamos participando aquí en el Congreso Internacional. Quisiéramos hablar sobre el tema central del Congreso, que son los precedentes constitucionales. Bueno, los precedentes es una manera como se introdujo en el derecho inglés primero y luego en el derecho norteamericano después, la idea de que determinados casos resueltos tenían cierto alcance general, ciertos principios que podían servir para el futuro. Entonces, históricamente, la jurisprudencia de los tribunales va creando y va resolviendo problemas que no se conocían y se llegan a soluciones interesantes que se van fijando y se van repitiendo en el tiempo. Entonces llega un momento en que se habla de un precedente, o sea, de una resolución hecha hace 10, 20 o 50 o 100 años que dijo algo interesante que se aplica y entonces eso se sigue. Ahora, el presente es importante porque ayuda un poco a saber por dónde van las decisiones de las Cortes, ¿no? Pero por otro lado también es flexible porque de repente pues los cambios tecnológicos, los cambios políticos, los cambios sociales ayudan a entender mejor las cosas. Por ejemplo, ¿qué digo yo? De haber pasado pues del coche jalado por caballos al automóvil, cambió pues una serie de factores, accidentes automovilísticos, etcétera, ¿no? Entonces hubo ahí que cambiar las situaciones. El derecho se ha ido modelando a base de adaptarse a la vida misma, y en consecuencia esos van reflejando ciertos principios que a la larga se convierten en precedentes porque los tribunales los siguen. Y es una manera como el ciudadano puede saber por dónde van las cosas y puede saber qué es lo que puede pasar. Es un poco dar una cierta seguridad al ciudadano, por un lado, y por otro, respetar la igualdad. O sea, así como ellos tuvieron tal suerte en tal caso similar, yo también debo seguir lo mismo, ¿no? Esas son un poco las dos ideas básicas del precedente. O sea, poder predecir qué va a pasar, que no sea un misterio lo que resuelven los jueces, y por otro, propiciar la igualdad. O sea, todos debemos ser tratados de la misma manera en la medida en que sean las situaciones parecidas o iguales. Bueno, doctor, usted se ha referido a que esta es una institución jurídica que tiene su origen en el derecho inglés primero y luego en el derecho norteamericano. La pregunta necesaria sería, ¿ha sido recibida esta institución en Iberoamérica y cómo ha impactado en nuestros ordenamientos jurídicos? Sí, bueno, efectivamente, Estados Unidos, a nivel de derecho público, o sea, de derecho constitucional, básicamente, y a nivel de sistema político, los Estados Unidos fueron muy influyentes en América Latina, muy influyentes. Europa fue influyente en otro sentido y en otros asuntos, pero fueron muy influyentes. Entonces esto fue adoptado muy tempranamente en la Argentina a mediados del siglo XIX, en México a fines del siglo XIX y otros países que lo incorporaron como un elemento de su sistema legal que le permitía fijar pautas para el comportamiento de los jueces en el futuro y no se crease arbitrariedad. O sea, el litigante, el hombre que tenía un problema, le decía al juez: mire, señor juez, tengo tal problema, pero cuidado que ya esto ha sido resuelto de tal y tal y tal manera. Entonces al juez un poco como que lo obligo a seguir ese cauce, y si el juez cree que ese cauce no se ajusta a mi propio caso, pues tendré que decir las razones por las cuales no lo sigo. Entonces se ha incorporado en casi toda la América Latina, pero no igual. Digamos, en algunos casos muy igual, en otros parecido, en otros muy distinto y en otros más complicado. Pero la idea de que uno sepa a qué atenerse en el futuro es importante, y eso sí ha pegado. A continuación de eso que usted menciona, quisiéramos saber su opinión sobre los modelos en los que se ha ido implementando el precedente. Bueno, los dos grandes modelos, aparte del americano, que es el que hemos seguido, bueno, hay en realidad dos modelos básicos. El inglés, que tiene su propio desarrollo, el norteamericano, que es el que está más cercano a nosotros, y luego yo diría
por así decirlo, México desde el fin del siglo pasado, un poco el Perú y Brasil, que tiene un sistema especial, ¿no? Que es un poco complicado de explicar, pero que más o menos lo que se trata de decir es, acá hay ciertas decisiones que son orientadoras y hay que seguirlas. Esto se ha recogido en República Dominicana, lo cual me he enterado muy tardíamente, por supuesto, porque tenemos un poco de aislamiento en nuestros pueblos en materia cultural, en el artículo 184 de la Constitución, que habla de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y eso a su vez ha sido reflejado en la ley del procedimientos constitucionales del tribunal y la Constitución del Tribunal, en la cual señala que esos precedentes pueden ser matizados, modificados, revocados según los casos, porque a veces los casos no son iguales, pues son parecidos. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? El problema de responsabilidad es, supongamos que el que maneja es un chico de 15 años que no tiene licencia de conducir y que está mal de la cabeza. La responsabilidad es distinta si lo hace un hombre de 30 con licencia y sano. Entonces los casos no son iguales. ¿Me explico, no? Entonces la sabiduría del derecho consiste en tratar como iguales los iguales y como desiguales los desiguales, que es el principio de la justicia, ¿no es cierto, no? Entonces ahí el presidente juega un papel importante en cada país según sus modalidades, ¿no? Uno de los temas que se vuelve cada vez más complicado en el ámbito del derecho comparado es la eficacia que puedan desempeñar los precedentes en el marco de los otros poderes del Estado. Me explico. Un tribunal constitucional fija una determinada interpretación de la Constitución. ¿Esa interpretación en qué medida afecta, por ejemplo, el desarrollo ulterior del Poder Legislativo? Bueno, se dan varias situaciones. Normalmente los precedentes no tienen mucho que ver con el Poder Legislativo, aunque sí tienen que ver cuando modifican o interpretan una ley. O sea, por ejemplo, hay una ley que el tribunal puede considerar constitucional y la declara inconstitucional y la elimina del ordenamiento, con lo cual hay una interferencia. Pero el legislativo tiene que saber eso. Otras veces se interpreta, o sea, por ejemplo, en la España de los años 70 se hablaba únicamente, por ejemplo, de que heredaba la pensión el hombre viudo. La jurisprudencia de los años 80, ya más acorde con los tiempos, estableció que si la mujer trabajaba y dejaba una pensión y moría, dejaba un viudo. Ergo interpretó que eso era de ida y vuelta, me explico, ¿no? Entonces, la jurisprudencia es importante. Ahora, también hay lo que se llama la jurisprudencia exhortativa, que es una modalidad nacida en Italia, en la cual el tribunal no declara una norma inconstitucional, sino le avisa un mensaje al Congreso diciendo, señores, esto está mal, modifíquenla. A veces lo hacen, otras veces no. Entonces siempre puede haber una relación de conflicto entre Poder Legislativo y Tribunal Constitucional. Ahora, más que conflicto entre estos dos poderes, lo que yo he visto en Europa y en parte en América es el conflicto entre las Cortes Supremas y los Tribunales Constitucionales. Eso sí es más frecuente. ¿Por qué? Porque las Supremas se creen supremas y no se dan cuenta que el Tribunal no es que esté superior a ellos, sino que en materia interpretativa es el órgano de cierre del sistema. Y han habido problemas. Eso se conoce como Guerra de las Cortes, que fue iniciado en Italia en los años 40 del siglo XIX y se ha extendido a México, en Colombia, en el Perú ha habido, en la Argentina ha habido, pero eso es cuestión de coordinar y se van superando esas cosas, ¿no? Es inevitable, ¿no? Doctor, quisiéramos que nos explique un poco más de cómo se modifican estos precedentes. Pero es un problema muy sencillo, o sea, eso se hace a través de una sentencia, ¿no? O sea, cuando el precedente vinculante, el ejemplo que le di yo en mi charla, que es un precedente del siglo XIX que establecía una discriminación racial en las escuelas, en los ómnibuses, en las tiendas, ¿no? En la cual los descendientes afroamericanos estaban por un lado y los europeos por otro. Eso duró muchos años, hasta que en el año 54, a raíz de un caso que se demandó la discriminación que existía en las escuelas públicas, la Corte cambió su criterio y dijo, ese precedente del año 1893 no vale. Ya ha pasado mucho tiempo,
es una injusticia, acá no puede haber diferencias entre todos los que son ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, aquel que es de origen africano, hindú, cherokee, lo que sea, si es ciudadano americano, es igual que todos. Entonces cambió eso y ahí empezó a superarse la discriminación en las escuelas públicas, luego en las privadas, luego en las universidades, y se ha avanzado muchísimo a tal extremo de que Obama ha sido presidente en un país como es Estados Unidos. Ahora, siempre queda, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países, lo que es discriminación por raza, por cultura, por dinero. Siempre eso que es un resabio humano, curiosamente, ¿no? Y eso, ¿cómo se supera? Simplemente con cultura, con educación y con intolerancia frente a la discriminación, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso es lento, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que hay una gran batalla ganada a favor de la igualdad, sin embargo, a veces cuando vemos barbaridades que de repente los policías lo agarran a un muchacho afroamericano y le dan una pateadura y no pasa nada, ¿no? Bueno, no es que pase, claro que pasa, pero prefiero sucede, ¿no? Entonces, esto es propio de la naturaleza humana, o sea, la naturaleza humana tiene un lado oscuro que no se ha visto bien, que es discriminatorio, que es egoísta, que es poco tolerante, y eso se supera con la cultura, con la civilización, con la educación, ¿no? Bueno, yo no quisiera desaprovechar el escenario para llamar, digamos, a una pregunta de reflexión, ya para cerrar, digamos, esta entrevista. Hemos tenido en el precedente una institución poderosa que se ha ido desarrollando de manera asimétrica en distintos ordenamientos. Según su experiencia, y esta es una de las discusiones que a veces surge en el contexto dominicano, ¿un sistema de precedentes afecta o no la independencia de los jueces como tales? Bueno, ese es un debate, ¿no? Ese es un debate. Los jueces dicen de que eso los afecta y hay algunos trabajos teóricos sobre eso, ¿no? El juez es independiente, el presidente es una especie de grillete que nos amarra, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que hay que enfocarlo de otra manera, ¿no? O sea, nadie es absolutamente independiente, porque en ese sentido los jueces están sometidos, por ejemplo, en el caso del Código Penal, a las penas que señala el Código. Entonces, que no me digan pues que no son independientes. No, si el Código me dice que este delito tiene no menos de 3, sino más de 8, no puedo ponerle 20, me explico. Si, por ejemplo, en el proyecto, si en el Código Civil dice que tales contratos se resuelven por falta de pago, y hay falta de pago, el juez no puede hacer lo que le da gana. Entonces, yo diría de que el juez tiene muchos límites. El precedente es uno más. Ahora, según los sistemas, sobre todo los jueces de las altas jerarquías pueden, en el sistema americano y en muchos latinoamericanos, puede apartarse del precedente, pero fundamentándolo. O sea, dicen, señor, yo sé que existe este precedente de la Corte Constitucional, ¿no? Pero yo no lo sigo, ¿por qué? Porque el supuesto es y aquí eso no se da. O sea, los casos no son los mismos. Entonces, no es que yo que desacate el precedente, porque un juez inferior no puede hacerlo, sino me aparto de él porque no calza los hechos con los supuestos. Entonces, si tenemos sobre esa base, no veo por qué un juez se va a sentir limitado, aún con precedentes y aún con legislación. Los jueces tienen mucho manejo, tienen un gran espacio para moverse. ¿Cuál es el límite de los jueces? No caer en la arbitrariedad, básicamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, para nosotros, en La Voz del Tribunal Constitucional, ha sido un extraordinario placer haber compartido con el doctor García Belaúnde. Muchas gracias. Un extraordinario jurista del hermano país del Perú. A ustedes les decimos que no se vayan porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable.
Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. En una sesión celebrada el 10 de octubre de 1966, la Asamblea Nacional, reunida en funciones de Asamblea Constituyente, aprueba los primeros 4 artículos del texto sustantivo, en tanto que el día 14 del mismo mes de octubre de ese año se aprobaron otros 12 artículos. Con el paso de los días, el proyecto fue aprobado por parte del Congreso Nacional y con la promulgación que la convirtió en ley, se daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 del llamado Acto Institucional de 1965, documento de elevado rango jurídico que rigió la vida de la nación luego de que terminara la Revolución de Abril de ese año 1965. El acto institucional fungió como texto constitucional y fue suscrito por el presidente de la República en armas, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y el doctor Héctor García Godoy, designado provisionalmente presidente de la República hasta que fueran celebradas las elecciones nacionales. Previo al acto institucional, había sido firmada la denominada Acta de Reconciliación, que recoge un acuerdo de las partes envueltas en la guerra avileña, deponiendo las armas y aceptando un gobierno provisional. En el preámbulo del acto institucional se expresa lo siguiente. Con este documento se garantiza los medios necesarios para el pleno ejercicio de la autoridad política y administrativa en la totalidad del territorio dominicano, a fin que pueda restaurarse un régimen de democracia representativa por medio de la celebración de elecciones libres. Este importante documento jurídico también consignaba que el gobierno provisional que presidiría el doctor Héctor García Godoy garantizaría el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que era la mayor aspiración de ese pueblo que, encabezado por Caamaño Deñó, luchó armado en las calles para restablecer la constitucionalidad. En aplicación de la referida Ley número 17 del año 1966, se constituyó la Asamblea Nacional en funciones de Asamblea Constituyente y la presidencia de la misma recayó en el licenciado Rafael Valdés Santana, representante de la provincia de la Altagracia. La Constituyente de 1966 estuvo matizada por encendidos debates y discusiones, en especial en el punto concerniente a la reelección presidencial, la cual había quedado prohibida en el texto supremo de 1963 y la cual querían restablecer los constituyentes de 1966 que seguían al presidente Joaquín Balaguer, cuestión que posteriormente lograron. La nueva versión constitucional fue proclamada en septiembre de 1966 y rigió durante 28 años, o sea, hasta el año 1994. Efemérides constitucionales. En el marco del Tercer Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organiza nuestro tribunal, distintas personalidades externaron sus opiniones al respecto. Creo que hay una gran avidez de los estudiantes conocer el derecho constitucional. Mis estudiantes se motivan
y la verdad que yo siento que las cosas van bien desde ese punto de vista, pero toma tiempo. Crear una jurisprudencia, crear una doctrina, crear una cultura de la Constitución, toma su tiempo. El rol del Tribunal Constitucional es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la consolidación del Estado social democrático de derecho en República Dominicana y el fortalecimiento institucional. De manera que este tipo de actividad van consolidando y creando una presencia del Tribunal Constitucional en nuestro país y sobre todo le gana el respeto internacional. Excelente actividad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Hemos llegado al final de la jornada de hoy. ¿Qué te ha parecido este congreso, Paola? Bueno, Félix, súper interesante haber experimentado todos esos puntos de vista internacionales, porque este es un congreso internacional. Hemos aprendido bastante. Bueno, sin duda, los contenidos que hemos podido ir desarrollando a lo largo de este programa evidencian que este congreso ayudará a seguir reforzando la cultura de la Constitución. Pero yo creo que este no será el único programa, ¿verdad, Paola, en el que abordaremos esta temática? Claro que no. Deben acompañarnos la próxima semana para seguir compartiendo con muchas otras entrevistas de nuestros conferencistas internacionales. Hasta entonces.